Voy a ser completamente sincero contigo. Hace 2 años mi vida era una completa mierda, no tenía ni un euro en la cuenta de banco y literalmente no podía concentrarme en ninguna tarea que hacía. Y ahora, 2 años más tarde, después de haber conocido decenas de millonarios, te puedo decir exactamente que hay una cosa que importa para tú hacer más dinero. Y esa única cosa es la que todas estas personas están utilizando a día de hoy y han utilizado con anterioridad para hacer no 100, no 1000, no millones de euros, sino billones de euros. Por eso en este vídeo te voy a dar la exacta clave que utilizan estas personas para, uno, concentrarse de manera ilimitada y dos, generar cantidades ingentes de dinero al mes. Pero antes de seguir, quiero que te hagas la siguiente pregunta. Quiero que respondas con total sinceridad a esto. Y es, no hoy, no mañana, no ayer, sino ahora mismo. ¿Cuánto tiempo de tu día eres capaz de concentrarte en una sola tarea sin distraerte, sin agarrar el teléfono, sin mirar Instagram, sin responder 10 mensajes cuando estás empezando a hacer la tarea, sin ir al baño porque tienes ganas? Porque muchas de las veces cuando estamos iniciando una misma tarea, lo que ocurre es que tú mismo te empiezas a autosabotear y es porque tu cerebro está programado para distraerte y no para concentrarte, que es muy diferente. Y esto no ocurre porque no tengas consistencia, de hecho no te pasa porque seas poco disciplinado, ni mucho menos. Es porque has agarrado hábitos y patrones que te han llevado hasta este punto en concreto, hasta este tipo de concentración en concreto. Para ponerte en contexto, yo hace 2 años siempre estaba diciendo que iba a empezar esa agencia, que iba a hacer ese negocio, de que iba a hacer mucho dinero, pero igualmente cuando estaba en el mismo punto no hacía una mierda. Y era porque literalmente cuando me quería poner a hacer la tarea o hacer las cosas que yo tenía que hacer, hacía otras cosas que yo no tenía que hacer y creía que eran necesarias. Por ejemplo, con la parte de no me siento preparado, voy a mirar más vídeos. Por la otra parte de aún no tengo clientes, tengo que prepararme más. Todo era una completa excusa que yo me ponía a mí mismo para tan solo llegar al fin único de no hacer una. Y para que lo entendamos bien, vamos a dibujar esto para que quede bien claro. Y es que tu cerebro no está relacionado con la atención. Tu cerebro está programado para la atención, que es muy diferente. Lo que ocurre con esto es que tú, mediante el día a día, vas programando tu cerebro a hacer una serie de acciones y dependiendo de las 3 o 4 decisiones que tomas al principio, van a ser correctas o incorrectas. Ahí es cuando entra la programación y después viene la atención. Para ponerlo de una manera bien sencilla, sería que tu cerebro, cuando te despiertas o cuando haces una acción, estás tomando entre 3 a 4 decisiones las cuales van a afectar al resto de tu día y eso puede hacer que vaya en subida o vaya en picado. Por ejemplo, tú cuando te levantas o una persona normal cuando se está levantando, lo que ocurre es lo siguiente y es que lo primero de todo empieza, esto es una gráfica, vamos a poner aquí horas y aquí dopamina, como ya expliqué en otro vídeo. Aquí lo que tenemos es lo siguiente, que es una persona normal cuando se levanta, agarra el teléfono, después cuando la dopamina empieza a decaer otra vez, vuelve a hacer un spike o una alza porque ha desayunado algo que no debía desayunar, en este caso azúcar, procesados, carbohidratos, cualquier tipo de cosa o alimento que afecta a tu rendimiento cognitivo. Una vez hace este pico, como estamos viendo, vuelve a bajar y por último ya mira Instagram, mira Reels, mira TikTok, lo cual ha disparado su dopamina, impidiendo y programando su cerebro para necesitar más. Por tanto, cuando ya llega es la baja, como expliqué en el anterior vídeo, lo que ocurre es lo siguiente, tú no vas a ser capaz de concentrarte ni subir más tu capacidad de concentración ni foco porque has disparado tu dopamina que si lo hicieses al contrario, si cuando te levantases no utilizases el teléfono, tan solo utilizases una ducha normal, fría, pero sin ningún tipo de estímulo. Y en vez de ponerte a consumir, comer o hacer cualquier cosa, te pones a leer, escribes, no estás afectando a tu dopamina base, lo cual tu capacidad de concentración y tu programación de concentración es completamente diferente. Porque en la opción A, como hemos visto, te estás programando para literalmente el fracaso, porque no eres capaz de concentrarte bien. En la parte B, te estás programando para el éxito, sin ningún tipo de duda, porque mantienes tu concentración que en la parte A no estás manteniendo. Esto de primera vista parece que es algo difícil de entender. Parece que tú cuando estás viendo esto, ok, Alex, ¿cómo yo aplico lo siguiente? Muy sencillo. Tienes que entender de que tu foco o como tú programas tu foco es básicamente un multiplicador. Esto se le conoce como la ley del momentum cognitivo. Tenemos aquí ley de momentum cognitivo. Lo que esto quiere significar es que tu foco es igual a un multiplicador. Si nosotros tratamos el foco como un multiplicador, vamos a tener lo siguiente. Y vamos a imaginarnos a 3 personas. Persona A, persona B y persona C. Ambas personas dicen que trabajan el mismo día, trabajan las mismas horas, que hacen exactamente la misma cantidad de trabajo que una que la otra. Pero ahora vamos a ver si eso es cierto y cómo de productivo es el trabajo que estas personas están haciendo. Vamos a dividir aquí en este cuadrante y vamos a hacer 1, 2
y 3. En la primera tabla vamos a tener unidad de tiempo. En la segunda vamos a tener unidad de foco. Unidad de foco. Y en la última vamos a tener unidades de productividad. Nosotros ahora tenemos que entender que esto es muy sencillo. La unidad de tiempo son las horas que trabajamos. La unidad de foco es nuestro foco, literalmente. El multiplicador, como estamos viendo aquí, quiero que te quedes con este concepto clave, que el foco es un multiplicador, porque el resultado que nos va a dar es la unidad de productividad. Ahora, nosotros entendiendo esto, ocurre lo siguiente. Tenemos a persona A, persona B y persona C. Persona A trabaja 5 horas al día, pero su unidad de foco es de 4. Tenemos que persona B trabaja 6 horas al día y su unidad de foco son 2 unidades de foco. Y tenemos que la última persona trabaja 9 horas al día y su unidad de foco es de 10. Tiene la máxima cantidad de foco. A primera vista nosotros estamos viendo aquí que tenemos una persona que trabaja 5 horas, otra persona que trabaja 6 horas y otra persona que trabaja 9 horas. Pero lo que importa aquí es la unidad de foco que tú estés teniendo, porque esta persona está teniendo 5 horas de trabajo por 4 unidades de foco. Entendiendo que el foco es un multiplicador, lo que está ocurriendo aquí es lo siguiente, de que esta persona, 5 por 4, 20, tiene 20 unidades de productividad. Ahora, ¿qué ocurre con la siguiente persona? Que trabaja más horas y tiene menos unidades de foco. Pues lo que ocurre es que al tener menos unidades de foco y teniendo en cuenta de que el foco, otra vez, es un multiplicador, ocurre de que esta persona en unidades de productividad de realmente el trabajo que está sacando son 12 unidades de productividad, pongámoslo como 12 horas. ¿Y qué ocurre con la siguiente persona que trabaja 9 horas, que tiene 10 unidades de foco? Pues que esta persona su unidad de productividad es del 90% o 90 unidades de productividad. Puesto de esta manera parece muy sencillo. Ahora, si nosotros hacemos otra tabla y, por ejemplo, en el caso de esta unidad de foco, ser 4 se convierte en 2, tendríamos que la persona no está trabajando en 20 unidades de productividad, sino en 10 unidades de productividad. Con esto quiero que entendamos de que muchas veces cuando nosotros decimos que trabajo 12 horas al día, que trabajo 16 horas al día, que hoy he trabajado 14 horas al día, tienes que entender de que las horas en sí no importan tanto, lo que importa es cómo de productivo, qué unidades de productividad tú has sacado en ese tiempo. Porque yo puedo trabajar 12 horas al día pero tener 2 unidades de foco, o puedo trabajar 8 horas al día y tener 10 horas de foco. La persona que trabaje 8 horas al día y tenga 10 unidades de foco, vamos a estar hablando de que si lo hacemos en multiplicador, por ejemplo, esto es igual a 80 unidades de productividad. Y la persona que dice trabajar 14 horas al día tiene 3 unidades de foco, estamos hablando de que 3 por 4 son 12, 3 por 1 es 3 y 1 4, son 42 unidades de foco. Y ahora aquí es donde entra la gracia. La persona que trabaja o dice trabajar 14 horas productivas, esas horas son 3. Y la persona que está diciendo trabajar 8 horas, que consideras que trabaja menos, tiene una cantidad de foco mucho mayor. Entonces productivas, esas horas son 10, lo cual su capacidad de foco y de productividad es mucho mayor que la de una persona que trabaja mucho más. Y esto seguramente te habrá ocurrido antes. Piensa cuando estabas en el colegio. Piensa que había una persona que estudiaba 1 o 2 horas y tú estudiabas 8 horas e igualmente suspendías. Yo era uno de ellos, por cierto. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Que la persona que estudiaba menos estudiaba más enfocado, y la persona, en este caso puede ser yo, que estudiaba más pero no tenía una mierda de foco, literalmente hablando, estaba estudiando menos. Por más que yo estuviese más horas trabajando, no tenía ningún tipo de sentido y comparación con la otra persona que estudiaba menos pero más enfocado, porque su unidad de enfoque era mucho mayor y su unidad de productividad, por tanto, me doblaba la mía. Por eso cuando llegaba el examen la persona no había estudiado técnicamente, directamente tan solo había estudiado más productivamente con mucho más foco en un menor periodo de tiempo, al contrario de que yo, por ejemplo, estudiaba mucho más pero igualmente como mi foco era escaso y me estaba distrayendo continuamente, no tenía nada de foco y por tanto suspendí los exámenes. Esto es sencillo. Ahora, para que entendamos bien la ley de momentum cognitivo, vamos a exponerlo de la siguiente manera. Y dice lo siguiente, colocamos aquí otra vez, ley de momentum cognitivo. Esto lo que significa es lo siguiente, y es que tú cuanto más foco tengas de manera seguida, es decir, un foco intencionado, vamos a llamarlo foco sostenido, vas a generar una cantidad de inercia de foco. Foco sostenido es igual a inercia de foco. Nosotros teniendo en cuenta de que la inercia es el movimiento que va hacia adelante, en este caso cuando un objeto agarra inercia, ya sea en bajada, ya sea en subida, si es en bajada el objeto va a empezar a girar y a girar y a girar. Si yo tiro una pelota por una cuesta, va a haber una inercia y esa inercia va a hacer que la pelota, más el eje de gravedad, vaya hacia adelante. Lo mismo ocurre con el foco y la inercia de foco. Cuanto más foco sostengas de manera sostenida, más fácil va a ser que te concentres, al igual que cuando tú pisas el acelerador en una cuesta y el coche va hacia abajo, porque la cuesta es hacia abajo, no hace falta que pises más el acelerador porque el coche directamente cae por sí solo, porque tú has iniciado una inercia y a ti no te hace falta pisarle más al acelerador porque el coche ya de por sí va solo. Si esto lo trasladamos a el foco, nosotros con mantener
mantenernos enfocados durante 10, 30 o incluso menos, 20 minutos, estás generando una inercia. Si tú durante esta inercia de foco te mantienes concentrado, vas a lograr que este acelerador que tú has pisado en tu cabeza, en este caso en tu foco, genere esa inercia. Por tanto, cuando tú quieras concentrarte en el momento en el que te estés concentrando, vas a poder trabajar 1, 2, 3 o incluso 12 horas seguidas, que es lo más importante, porque lo que estás generando es que esa inercia te lleve y sea mucho más sencillo moverse hacia adelante. Ahora, ¿qué ocurre si nosotros rompemos esta inercia? Entonces ya no tenemos esto, sino que tenemos inercia, y después de romper esa inercia volveríamos otra vez a entrar en una fase de foco sostenido. ¿Qué ocurre con esto? Muy sencillo. Tú imagínate que ahora ese mismo coche que está en esa cuesta hacia abajo o marcha adelante, como lo quieras llamar, pongo el freno, yo piso el freno, el coche se para. Si yo suelto el freno, sabemos muy bien de que el coche no va a continuar hacia adelante o le va a costar más empujar hacia adelante. Incluso tenemos que pisar un poco el acelerador para que el coche vuelva a moverse. Lo mismo que ocurre con el coche para que se vuelva a mover ocurre con tu cerebro. Tú, si en cualquier momento de esa inercia de foco paras el freno, miras reels, te levantas a comer algo, respondes un mensaje que crees que era importante, lo que vas a estar logrando es que estés cortando ese foco de raíz, esa inercia, y lo peor de todo es que cuando quieras volver a generarla, va a ser más difícil volver a empezar. Ponte de la siguiente manera. Imagínate de que en esta inercia de foco se ve de esta manera. Vamos a hacerlo en una gráfica. Tenemos que en esta parte son tus unidades de foco y aquí tenemos la inercia. Sabemos que la inercia es todo lo que va hacia adelante. Por tanto, si nuestra unidad de foco es mayor, cuando nosotros estamos generando inercia, primero vamos a estar en este punto, arrancando el coche, dándole acelerador a nuestra cabeza. Llega un punto en el que va subiendo y ya por inercia esto va creciendo, creciendo porque te estás concentrando. Esto va a marcha arriba si no hay distracciones. Esta línea que estamos viendo aquí ocurre cuando no hay ningún tipo de distracción. Ahora, ¿qué ocurre cuando cortamos esa inercia? Cuando pisamos el freno. Lo que ocurre es muy sencillo. Y es que, por ejemplo, estás en este punto, y cuando llegas a esa parte en la que la inercia va a empezar, que es en la franja de los 20-30 minutos de concentración prolongada, de ese momentum que estás tú teniendo de concentración, si yo pongo el freno, yo caigo en picado otra vez. No caigo gradualmente, caigo en picado, porque justamente he cortado la concentración con otro estímulo. Ahora quiero que pienses lo siguiente. Tú cuando estás corriendo o empiezas a correr, al principio lo detestas. Los 10, 15, 20 primeros minutos son los peores. Tu cerebro empieza a negociar contigo, quieres dejar de correr, quieres empezar a andar, pero sabes que si continúas corriendo, ese pensamiento se va a ir, va a ser más fácil correr, mantener el ritmo, y todo se centra en que te mantengas consistente en tu pisada y en tu carrera. Lo mismo ocurre con tu foco y con las distracciones. Si tú nada más empiezas a correr, después te paras y empiezas a caminar, ¿crees que va a ser más fácil volver a correr o más difícil? Va a ser mucho más difícil por la cuestión de que tienes que volver a agarrar ritmo, a volver a empezar, a volver a concentrarte. Va a haber un proceso más largo de negociación contigo mismo, y lo que va a ocurrir es que lo que antes podías haber conseguido sin ningún tipo de distracciones, te va a costar mucho más volver a llegar a ese punto, e incluso vas a abandonar o ya no vas a ser tan productivo como podías serlo antes. Y esto es básicamente porque tú has reiniciado el proceso y todo ese esfuerzo que tú vuelves a tratar de conseguir es el doble de difícil. Póntelo, por ejemplo, cuando has ido de vacaciones. Tú vas de vacaciones y no trabajas. Cuando vuelves, a la vuelta no quieres trabajar. De hecho, te cuesta más agarrar el ritmo, y es porque has parado en seco. Lo mismo ocurre cuando tú te distraes y frenas ese momentum cognitivo. Muy bien, Alex, perfecto. Entiendo todo esto, entiendo que el foco es un multiplicador que me va a ayudar y que si hago X horas de trabajo enfocado voy a tener más éxito y más dinero. Sí, pero ¿qué acciones tengo que tomar yo en el día a día para yo poder trabajar enfocado? Muy sencillo, como hemos visto al principio del vídeo, tú solo tienes que tomar entre 3 a 4 decisiones buenas para que esto sea de manera ininterrumpida. Pero no solo va por ahí la cosa, sino que también tienes que saber de que estás enfrentando agentes externos, tanto naturales como artificiales. Para ponerlo de este sentido en la parte del foco, el foco, como ya sabemos, es inercia de concentración. Entonces, inercia de concentración, o como hemos visto antes, es momentum, que significa inercia, básicamente. Teniendo en cuenta esto, nosotros vamos a apalancarnos de nuestra dopamina para entenderlo perfectamente. Que esto es justamente después de haber estado ahí trabajando con bastantes decenas de millonarios, todos tienen esta parte en común. Ellos siempre se mantienen concentrados en la tarea, y no es porque tomen 20 cafés al día, no es porque tengan alguna rutina de biohacking o cualquier cosa de monje o cualquier tipo de monk mode que estas personas hagan, ni mucho menos. Es porque, uno, tienen en cuenta la dopamina, punto número 1, y el punto número 2, estas personas saben cada día qué decisiones
decisiones tienen que tomar. Tienen muy en cuenta y saben las decisiones que tienen que tomar. Entendiendo estos dos puntos, ya empiezas a tener más claridad de por qué son capaces de concentrarse más. Ellos no van al día, no empiezan el día sin ningún tipo de razonamiento, no van agarrando la primera tarea que vean una tras otra, porque empiezan a apagar fuegos y empiezan a estresarse y a no pensar. Tú, cuando tienes el control de las decisiones que vas a tomar en tu día a día, sabes exactamente lo que tienes que hacer y, por ejemplo, en un día puedes tomar 20 decisiones que sean importantes y 20 decisiones que mantengan tu foco, o puedes literalmente tomar una decisión que tenga alto impacto. Para que tengas claro estos dos puntos, vamos con el primero, que es cómo funciona la dopamina o qué agentes externos influyen en esta. Tenemos que la dopamina se divide en dos, que es la parte del factor externo y el factor externo o artificial, mejor dicho, y el factor natural, en este caso interno. En la dopamina artificial sabemos que son agentes externos, que lo cual nos dan un pico grande de dopamina, pero después, como sube, baja. Y en la parte natural sabemos que es la dopamina retardada o la gratificación retardada. Esto viene siendo gratificación instantánea, gratificación retardada. Por tanto, el pico es mucho más lento, pero es más sostenido, que es lo importante aquí. Ahora, ¿qué tipo de dopamina encontramos en cada una y otra, en la artificial y la natural? La artificial es simple, tenemos la parte de Reels, la parte de estar scrolleando todo el día, ver series, tenemos después la parte también de responder mensajes que son innecesarios. Déjame decirte, muchos de los mensajes que respondes, que crees que son necesarios, que me han escrito, tengo que responder, los puedes responder 6, 4, 5 horas más tarde. Si es importante, la gente te va a dar una llamada. Y el mero hecho de tú empezar a responder todo el día ese mensaje, de responder a uno, al otro, te genera diferentes picos de dopamina en tu cabeza y te genera una gratificación porque estás respondiendo, en vez de enfocarte en la tarea que tienes que enfocarte. Ahí es una de las cosas que quiero que tengas en cuenta, de que no hace falta responder todos los mensajes. Ver series, bueno, ya sabemos, diferentes páginas X, las cuales afectan y rompen tu dopamina y tu cerebro, y gran cantidad de estas más, como por ejemplo también los videojuegos. Esto todo da una gratificación instantánea, pero al mismo tiempo que te la da, cuando acaba, te deja roto y en modo zombie. Ahora, entendiendo por la parte de la dopamina natural, que esto sirve para dominar tu foco, viene la siguiente parte, que es entrenar, dormir bien, aprender algo difícil. Por ejemplo, yo me acuerdo que hace 6 meses quería aprender a tocar el piano, y como quería aprender a tocar el piano, compré el piano directamente. No me preparé, no miré ningún tipo de clase, directamente compré un piano y empecé a tocar. Y desde mirar YouTube yo aprendía cómo funciona la tecla, dónde estaba el do, re, mi, fa, sol, y de esta manera yo aprendí a tocar piano viendo vídeos de YouTube y probando error tras error tras error. ¿Qué ocurre? A día de hoy yo no me olvido de tocar el piano, y no porque sea un experto, ni mucho menos, creo que soy lo peor del mundo tocando piano. De hecho, lo que ocurre es que yo aprendí algo difícil y mi cerebro lo relacionó con algo que era entretenido. Por esa misma razón, yo me tiraba fácilmente entre 2 a 4 horas aprendiendo la misma puta nota de piano, tan solo porque quería saber tocarla bien. Esto hace que se active ese receptor de dopamina, y estas 2 a 4 horas de piano, si hubiesen sido obligadas, hubiesen sido imposibles de hacer, pero como era algo que yo quería hacer y era algo que me parecía entretenido y divertido, podía estar el tiempo que hiciese falta aprendiendo esa nueva habilidad, porque está aprendiendo algo difícil. También a nivel interno, pues externo, dopamina natural. Tendríamos entrenar, dormir, aprender algo difícil, leer, por ejemplo, las famosas duchas de agua fría. Esto quiere ser un copo de nieve, que esto al final activa tu dopamina, y es una dopamina de carga sostenida que se activa durante el tiempo. Todo esto son acciones que tú tomas en el día a día, son, como hemos comentado, decisiones que o te preparan para el fracaso o te preparan para el éxito. Y dependiendo de las que tú tomes en tu mañana, te vas a preparar para o A o para B. Ahora, una vez sabemos cómo funciona la dopamina, te voy a enseñar exactamente qué decisiones tomo yo en el día a día para que tú también lo puedas aplicar y puedas no solo concentrarte 1, 2, 3, sino trabajar durante 8 horas seguidas sin fijarte en el reloj y sin darte cuenta de las horas que han pasado, y cuando miras el reloj incluso te sorprendes. Vamos a tomar con toma de decisiones. Y para ello voy a darte ejemplos de decisiones que tomo yo en el día a día y cómo se ven estas, para que no afecten ni a mi productividad, ni a mi foco mental, ni a mis tomas de decisiones durante el día a día con la compañía. Esto es muy sencillo, son decisiones que tú puedes tomar durante el día y que, si eres consciente y las aplicas de la manera correcta, créeme que de aquí a una semana, 2 semanas, un mes, vas a ser una persona completamente diferente. Y para ello vamos a hacer el siguiente ejercicio, que es fácil, que no sencillo, y voy a tratar de
desprogramar tu cerebro para programarlo con un nuevo código de toma de decisiones correctas para anular las incorrectas. Y todo lo vamos a hacer a base de preguntas muy sencillas. Teniendo en cuenta de que tú cuando te levantas estás tomando X tipos de decisiones, tanto negativas o positivas, quiero que pienses en tu día a día cómo pueden afectar estas decisiones en mi día a día. Esa es la pregunta que yo me hago. Entonces, pregunta número 1, ¿cómo esta decisión me afecta? O poniéndola de manera diferente, es ¿cómo me está afectando esto que yo estoy haciendo ahora mismo? Esto es algo que toma mucho autoconocimiento y conciencia llevarlo a la práctica, porque muchas veces vas a estar mirando el teléfono, vas a estar reel tras reel, scrolleando, respondiendo un mensaje y cuando te quieres dar cuenta han pasado 20 minutos y no has detectado un patrón. Esta pregunta lo que está haciendo es detectando patrones, ya sean negativos o positivos. Tú cuando detectas un patrón negativo, obviamente lo que quieres hacer es eliminarlo. Por ejemplo, tú si te estás dando cuenta de que te estás poniendo gordo, la acción que vas a tomar es ir al gimnasio. Tú si estás detectando de que estás scrolleando todo el rato de manera fluida y automática, tienes que caer en conciencia de lo que estás haciendo para eliminarlo de raíz. No te digo que esto sea de aquí para mañana, pero lo que te quiero decir es que tengas más conciencia de los comportamientos que estás teniendo actualmente para, 1, eliminarlos y 2, desprogramar tu cerebro. Porque, por ejemplo, yo cuando me detecto que estoy escribiendo un mensaje que no toca o cuando estoy mirando reels, lo primero que hago es dejo el móvil boca abajo, entiendo perfectamente lo que estoy haciendo y continúo con la tarea con la que estaba en este momento. Esto se traduce en, por ejemplo, tú cuando estás estudiando, cuando estás trabajando o haciendo algo, quieres hacer esa pausa, que uno que sabes que es innecesaria porque no te has concentrado, y 2, tan solo estás perdiendo el foco y la distracción. Tienes que ser consciente de que esa acción que tú estás tomando no es positiva. Y ahí es cuando llega la segunda pregunta. Y ahora, ¿cómo esta decisión me afecta? Eso viene antes de hacerla. Tú cuando vas a agarrar el teléfono, ¿qué vas a hacer? Responder un mensaje, eliminar la alarma, vas a mirar reels nada más despertarte a la mañana porque quieres ver algo que te has perdido cuando la vida de otros te tiene que dar igual. Y literalmente lo que haga una persona A o lo que es una persona B a ti no te incumbe porque no te afecta en tus decisiones, ni en tu día a día, ni te estás perdiendo nada de nadie. Una vez ya tienes y entiendes que cómo esta decisión me está afectando, es lo siguiente: cómo esta acción, que ya no decisión, porque es una acción, cómo esta acción está programando mi cerebro. Nosotros, teniendo en cuenta de que analizamos este tipo de acciones, vamos a poner el siguiente ejemplo para que lo entendamos. Opción A y opción B. En la opción A, tú cuando estás mirando reels, mirando una serie, cuando sabes que no tienes que mirar esa serie, vas a hacerte la pregunta siguiente, y es: ¿cómo esta acción que estoy yo realizando ahora mismo está programando mi cerebro? ¿Ver esta serie ahora mismo me está haciendo bien o me está haciendo mal? Sé que tengo que hacer un trabajo, sé que tengo que hacer una tarea, ¿la estoy haciendo sí o no? No, estoy programando mi cerebro para mal. Ahora vamos con la opción B, en la parte de que, por ejemplo, para mí una opción B o una buena decisión es hacer este vídeo, es hacer un guión o es hacer algo para un cliente. Haciendo eso, imperativamente te preguntas cómo esta acción está programando en mi cerebro, ¿lo está haciendo para bien o para mal? Yo en ese momento estoy haciendo una acción que sé que uno me va a dar más conocimiento, me va a dar o más dinero o va a hacer que mi cliente tenga más dinero en su negocio. Así que yo sé que la acción que estoy tomando es positiva porque es algo que me hace avanzar. Este es el medidor más importante que tienes que tener con esta pregunta. ¿Lo que estoy yo haciendo ahora mismo me está ayudando a avanzar o no me está ayudando a avanzar? Simple y directo. Ahora, ya sabiendo la pregunta número 1 y sabiendo la pregunta número 2, vamos con las siguientes tomas de decisiones que tienes que tomar tú en el día a día. Teniendo en cuenta estas dos preguntas, ahora tenemos que tener en cuenta esto, y es: ¿qué son los agentes externos o la dopamina artificial? Esto es muy sencillo. Cuando tú empiezas a tomar las decisiones de manera consciente, lo que está ocurriendo es lo siguiente, y es que tú vas a empezar a tomar más decisiones tan solo por pura conciencia e inercia, que hemos visto antes, que te ayudan a mantener el foco. Ahora, ¿cómo tú puedes mantener el foco impidiendo que los agentes externos te afecten? Muy sencillo. Lo que tienes que hacer es hacer tomas de decisiones conscientes en el momento que las estás tomando. Esto parece redundante, parece sencillo, pero créeme que no lo es, porque tú, donde puedes despertarte y tomar una acción A, vas a elegir siempre la que sea peor para ti. Por tanto, tienes que ser consciente. Por ejemplo, yo en el día a día lo que hago es muy sencillo. Tengo dos opciones siempre: o me levanto con la alarma directamente o pospongo la alarma. Aquí depende mucho también de a qué hora te acuestes. Obviamente, si te acuestas a las 3 de la mañana, no esperes levantarte a las 6. Si te acuestas a las 11 de la noche, espera levantarte a las 6 de la mañana. Ahí sí. Tenemos que tener en cuenta estos mínimos viables también que son para ti. Ahora, independientemente de A o B, vamos a ponerlo de la siguiente manera que a mí me sigue ocurriendo a veces. Y es que yo tengo rutina A y rutina B. En la rutina A es en la parte y el
mundo ideal, donde yo me voy a dormir pronto porque no he tenido nada que trabajo que sacar extra, me estoy levantando a la hora que me tengo que levantar sin posponer alarma, y cuando me levanto voy a entrenar, hago las cosas que tengo que hacer y sé exactamente cómo ejecutar el día para después acostarme a las 11. Eso es el día ideal. Me levanto, voy a entrenar, después me ducho, escribo, y después de hacer todas estas acciones hago 2 trabajos que son de trabajo enfocado. No como durante toda esa parte del día para no desenfocarme, y cuando tengo que comer a la 1 de la tarde, literalmente lo que como son filetes de carne con 2 huevos. Ni hidratos, ni ningún tipo de salsa, cero, para que no haya estímulo, para que no se dispare esa dopamina que estábamos hablando, para ya después a la noche hacer una carga de dopamina. Que esto, si lo queréis ver, dejo en la descripción el vídeo donde explico exactamente cómo funciona la dopamina para que tú puedas verlo y entiendas perfectamente todo esto que estoy hablando en detalle. Volviendo con el vídeo, ya una vez tengo este bloque de comida, vuelvo y trabajo hasta las 8 en el mundo ideal. En el mundo no ideal trabajo hasta las 11 y prioridades que tenga durante el día. Ahora vamos con la rutina B, donde todo nos sale de culo. Aquí ocurren 2 factores muy interesantes con tu foco. Puedes tener un foco de manera negativa o un foco de manera positiva. Puedes centrarte en el problema de me he levantado tarde, ya mi morning routine está jodida, y la parte positiva es, vale, me he levantado tarde, entiendo qué ha pasado, soy consciente de que me acosté tarde, lo cual no lo veo como una culpa. ¿Cómo ejecuto yo de la manera más rápida posible para que mi decisión no me afecte y para que esta acción me programe para bien en mi cerebro? Como estás viendo, estas 2 preguntas son clave a la hora que te levantas. Por tanto, de una manera positiva, porque vamos a obviar la negativa, es lo siguiente: me levanto, entiendo perfectamente de que me he levantado a la hora que no me suelo levantar, ¿qué ejecuto? ¿Vale? Me levanto, organizo el día, escribo, voy a entrenar. Después de ir a entrenar no he tocado el teléfono aún y me pongo música monótona, no me pongo música con lírica, me pongo música que es solo sonido, es aburrida de cojones, créeme, pero eso lo hago para que no me afecte y mi dopamina no se dispare. Y ya otra vez vuelvo de entrenar, me ducho, y después de ducharme como, y después de comer, ya sabemos que aquí es la 1 de la tarde, ya organizo el día, saco trabajo, hago un trabajo enfocado como ha sido el día de hoy. El día de hoy yo me he levantado pronto, pero después he querido ponerme a trabajar durante el día, lo cual no he hecho ese bloque. He ido a entrenar a las 11, he acabado a las 12, a la 1 he comido, y después de comer he bajado tareas de clientes. Yo ahora mismo estoy grabando este vídeo. Todo esto sin dejar que mi dopamina se afecte, sin mirar el Reels de manera innecesaria, sin responder mensajes que no eran necesarios, y manteniendo un alto grado de concentración para explicar en este vídeo y para hacer más tareas después de hacer este vídeo que no me afecten y que no me quiten energía. Todo porque estoy manteniendo y tomando decisiones que programan mi cerebro para bien y no para mal, haciendo que otra vez mi foco se mantenga. Y esto lo hago porque estoy trabajando con alta unidad de foco. Yo, por ejemplo, sí, ahora mismo puedo estar trabajando lo que voy a trabajar el día de hoy, que son un total de 6 horas máximo, por ejemplo, pero mi unidad de foco es de un 7 a 8. Teniendo en cuenta de que estas unidades de foco son altas, entiendo de que en estas horas que estoy trabajando tengo un total de 54 unidades de productividad, lo cual es una productividad alta, entendiendo de que yo podía haber trabajado quizás en el día de hoy 12 horas con 3 unidades de productividad, 3 por 2, 6, 3 por 1, 3, tenemos 36. Yo estoy trabajando ahora mismo menos horas, pero con más productividad y más unidades de foco, lo cual me da más unidades de productividad. Como estás viendo, todo se remonta a esto, pero todo se remonta a qué decisiones estás tomando tú en el día a día para mantener este foco, que es lo más importante. No es cuántas horas trabajes ni a qué hora te levantes, influye un poco, pero no tanto. Es qué decisiones estoy tomando yo en el día a día, cómo me afectan y cómo estas acciones después van a programar mi cerebro. Porque yo, si sigo haciendo esto de manera continua, pero soy consciente y constante de lo que estoy haciendo y tomo mejores decisiones, es imposible de que no me acerque más al éxito positivo que al fracaso que es negativo, porque estoy programando mi cerebro no para hacer esto 1, 2 ni 3 veces, sino de manera recurrente durante el tiempo, y sé que esto después lo voy a poder ejecutar en cualquier país, a cualquier hora, como si he dormido 2 o 3 horas, porque me enfoco en tomar buenas decisiones que no me afecten durante el día a día. Y como último punto vamos a pasar ya a la parte más importante, que son qué claves yo te voy a dar ahora mismo para que todo esto sea mucho más sencillo de aplicar y lo tengas claro a la hora de despertarte, a la hora de ejecutar cualquier decisión. Es que vas a hacer lo siguiente: vas a hacer que tu día sea jodidamente aburrido, vas a volverte un abuelo, un viejo, y lo que vas a hacer es lo siguiente: tú vas a elegir diferentes tipos de hábitos a la hora de levantarte. Por ejemplo, lo primero de todo es no usar el teléfono. Este es uno de los míos que yo aplico. Después vas a, por ejemplo, escribir. Yo en mi caso hago journaling siempre, me ayuda mucho para liberar carga mental. Después de esto agarro que es el entreno. Esto te estoy explicando cómo se ve mi día a día en
cuestión de hábitos de A a la Z, del primero que hago hasta el último que hago. Entreno, después de entrenar llego y me pongo a trabajar. Entonces, en este caso son trabajo enfocado y como ya sabéis, hago 2 bloques de trabajo de hora y media enfocado sin tocar el teléfono. Por tanto, yo no respondo mensajes, tengo el teléfono en no molestar o en modo avión y literalmente la gente se enfadará conmigo porque no respondo mensajes, me da igual, estoy enfocado haciendo mi trabajo sin tocar el teléfono. Ya una vez hago esta parte de trabajo enfocado, lo que hago es como, y aquí es muy importante que tengas una buena selección de hábitos a la hora de comer. En mi caso, ¿qué te recomiendo? 0 carbohidratos. No tomes carbohidratos porque toma mucho tiempo de digerir, entonces hacen que tu foco y tu concentración y tu unidad de productividad se vea aletargada. Solo puedes consumir en esta franja de tiempo proteína y grasas. En este caso, consume un filete de carne, yo como 2 entrecots, por ejemplo, se llaman steaks en Estados Unidos, y también pues con ellos los cocino con mantequilla o si no, agarro y son 2 huevos lo que como. Ya está, simple. Esto lo utilizo porque yo no utilizo la comida para llenarme, no utilizo la comida para satisfacerme, utilizo la comida como una fuente de energía que me mantiene enfocado durante un largo periodo de tiempo. Si tú entonces estás comiendo hidratos, la digestión va a tardar más y tu cerebro va a funcionar peor porque no es una fuente de energía natural que tu cuerpo pueda procesar. De lo contrario, si tomas solo proteína y grasas, lo que ocurre es que estas son fuentes de energía biodisponibles para tu cuerpo. Si tú estás metiendo ese tipo de energías, hay ciertos requerimientos y es que no puedes no usar salsas, no agregar edulcorante ni ningún tipo de bebida, no puedes agregar ningún tipo de estímulo que sea dopamínico, que digas, Dios, qué bueno está esto, tiene que ser aburrido. Yo como cocino los filetes directamente, mantequilla, pimienta, sal y aceite, no hay más. El aceite después por encima para que tenga un poquito de sabor y ya, es lo único que me permito. No estoy disparando mi dopamina, lo cual mi foco se mantiene y eso es muy importante. Después de esto, de la comida, agrego lo siguiente que es un café para disparar la concentración, esto sí es un estímulo, pero que yo utilizo de manera estratégica. Y después hago otra vez 2 bloques de trabajo, en este caso son 2 bloques de trabajo de 3 horas cada uno. Entonces tenemos que 3 y 3 horas son 6 y 3 horas son 9 horas de trabajo. En una media, para que lo entendamos, trabajo de entre 12 a 8 horas al día y no me hacen falta más porque mantengo la unidad de foco estable y directamente proporcional a la tarea que yo tengo que sacar. Por tanto, siempre me mantengo activo y en la tarea y sin distracciones, que es por eso por lo cual tú te distraes o te puedes llegar a distraer porque estás con el teléfono, has comido una comida que es muy grande y ultraprocesada a la mitad del día y lo cual genera un bajón de dopamina. Y ya después de esto hago, como expliqué en el vídeo de la dopamina, una carga de dopamina. Y aquí ya es donde yo me permito scrollear, responder mensajes, estar directamente mirando una serie, estar por ejemplo con mi pareja viendo algo, pero hasta que no llega la franja horaria de las 8, si se permite, obviamente si no hay más trabajo extra que sacar, yo hago una carga de dopamina donde paso de estar en estos picos a estar aquí, después otra vez aquí y después se reinicia. Recomendable mirarte el vídeo que dije de la dopamina, 100%. Y mira, quiero que ahora entiendas una cosa muy importante y es que todo esto que te estoy diciendo no te va a servir si no lo aplicas. Yo te digo, hace 2 años literalmente era una mierda. Tenía 0 euros en mi cuenta de banco, no sabía qué hacer con mi vida y no tenía ni puñetera idea de que me podía enfocar tanto ni que podía sacar tanto trabajo. Y te lo juro que después de haber visto y estado con decenas de millonarios uno a uno con ellos, en grupo, trabajando por y para ellos, puedo decirte lo siguiente y es que es muy sencillo hacer esto y es muy sencillo que si tú aplicas esto, tu vida cambia en mucho tiempo. Como te digo, a día de hoy, 2 años después, he trabajado con grandes personas, sigo trabajando con clientes que son grandes personas y que facturan bastante dinero y te puedo decir que lo único que importa es obsesionarte con algo, trabajar y mantenerte en foco, que es lo que nadie te dice. Todo el mundo dice, obsesiónate, trabaja, pero nadie te enseña cómo tienes que tú gestionar tu foco para que tú puedas hacer exactamente lo mismo que hacen ellos en 1, 2, 3, 4, 5 años, los que hagan falta, pero mantente enfocado, que es lo importante, ya que de lo contrario va a ser imposible que tú consigas el éxito y consigas grandes metas que tú tienes en tu vida. Así que sin más, espero que ahora apliques esto, ahora ya sabes cómo concentrarte 12 horas como un millonario para hacer mucho más dinero y como siempre, nos vemos en la próxima, no te relajes, chao.